¿De verdad usted quiere ser más que vencedor? Bueno, qué bien, porque la más que vencedora es la que se casa. Y no sé a qué hora de la mañana el Señor me recordó este verso. Yo siempre, fíjese que yo no sé, pero el Señor me da los versos y yo después busco las citas. Pero el Señor me habló de este verso que está aquí en Romanos capítulo 8, verso 37, y me lo recordó así literalmente. Dice, pero en todas estas cosas somos, fíjese que ya dice somos, no dice seremos, tampoco dice fuimos, sino dice somos más que vencedores. Pero dice por medio de quién. Dice por medio de aquel que nos amó. Incline su rostro ahí otra vez, por favor. Padre, que tu palabra caiga en tierra fértil. Desde ya, Señor, te pedimos que las mentes sean capturadas por tu Espíritu Santo y que no haya ninguna preocupación, ningún pensamiento, ninguna idea, Señor, que distraiga a los oyentes, sino que por el contrario, estos minutos, tu Espíritu Santo les dé espíritu de revelación, de comprensión espiritual, y que lo que no podamos explicar, tu Espíritu lo explique, Señor, y lo confirme. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice, por medio de aquel que nos amó. Note que ahí ya usa un tiempo pasado. ¿Y cuándo fue que Él nos amó, hermanos? Dice mi hermana, desde antes de la fundación del mundo, y es cierto. Pero, ¿desde cuándo nos amó de una manera objetiva? ¿Qué demostró Él para decir que nos amó? En la cruz. Fíjese que la cruz del Calvario, el sacrificio de Cristo, lo que hace es garantizar nuestra victoria. De hecho, Él ahí obtuvo la victoria. Ahí Él peleó contra las potestades. Ahí Él dice que clavó todo lo que nos era contrario y lo clavó en la cruz del Calvario, dice. Fue clavado ahí en la cruz del Calvario. Y eso a nosotros ya no nos debería de afectar. Ahí están los pecados pasados, esos que tanto avergüenzan. Los pecados presentes que quizá usted está peleando con ellos, porque los quiere dejar. Pero también los futuros, que no sabemos qué tipo de tentaciones vayan a venir y si usted va a sucumbir o usted va a triunfar. Eso no lo sabemos, ni usted lo sabe. En fe queremos ser triunfadores. Pero note que dice, en todas estas cosas, que vamos a ver qué cosas, nosotros somos más que vencedores. No dice solo vencedores, dice más que vencedores, pero fue a través de Cristo el que nos amó. Fíjese que a algunos no les gusta lo que algunos hermanitos hacen cuando van a los encuentros. Porque no sé de dónde lo sacaron, pero lo cierto es que a alguien en alguna ocasión se le ocurrió hacer una cruz de madera. Amén. Hicieron una su cruz de madera. Y entonces, al final del día de los encuentros, piden que escriban todos los pecados. Y luego los empiezan a clavar en la cruz de madera. Y obviamente ellos están tratando de hacer gráfico lo que la Biblia dice. Solo que ellos quieren hacerlo gráfico. Yo no voy a juzgar la práctica. Sencillamente lo que voy a decir es que indudablemente el Señor, aunque usted no escribió todos sus pecados, imagina usted escribir todos sus pecados, primero ni se va a acordar. Porque la mayoría de nosotros fingimos demencia, ¿verdad? Yo pecar, no, hermano.
Unos 2 o 3 o 4. Pero la lista es larga. ¿Se acuerda usted que en una ocasión se le apareció el diablo a Martín Lutero? Que por cierto, ayer se cumplió casi 400, casi los 500 años, faltan 2 años me parece, de 1517 a el 2015, son 498 años que Martín Lutero agarró sus 95 tesis y las puso ahí en la catedral de Wittenberg, me parece. Entonces, el 31 es mejor recordar eso, ¿verdad? Porque gracias a la reforma y a ese hombre valiente, nosotros somos protestantes. ¿O usted no es protestante? ¿Ah? ¿O usted todavía es del otro lado? Bueno, protestantes en el sentido de que este hombre le devolvió la autoridad a la Biblia, que había perdido. Amén. Y a partir de ahí, los hombres de Dios empezaron a buscar lo que la Biblia decía, no lo que los hombres dicen. Y hasta cierto punto, en ese sentido, nosotros somos fieles a eso, ¿no? ¿O usted acepta las encíclicas? ¿O usted acepta las enseñanzas de hombres que aunque hayan escrito cosas interesantes, las pone a la par del Señor? No, ¿verdad? Entonces, el diablo se le aparece a este hombre y le dice, con una gran lista de pecados. Ese sí sabía usted. Ese sí le apuntó todos los pecados a Martín Lutero. Y dice que apareció con una gran lista. Y se la leyó a Martín Lutero. Y Martín Lutero le dijo, diablo, te faltan más, se te olvidaron estos. Pero todos ellos ya fueron pagados por la sangre que derramó el Señor en la cruz del Calvario. Y de enojado Martín agarró el tintero, porque ahí se usaba tinta y pluma, ¿verdad? Y le tiró donde estaba el diablo, que por supuesto se desapareció el tintero. Me imagino que le apuntó a la cara. Y los que han visitado ese lugar dicen que ahí está el tintazo todavía en la pared de la casa donde vivió Martín Lutero. O sea que fue cierto, pues, no es una anécdota. Así que vaya comprando su tinta, ¿verdad? Por si se le aparece. Ay, no quiero que se me aparezca a usted. Pero qué maravilloso es saber que todos nuestros pecados, el Señor pagó el precio por ellos. Entonces, nuestra victoria, hermanos amados, está garantizada en aquel que nos amó y que demostró su amor de una manera tan maravillosa. Pero avancemos un poquito, retrocedamos al capítulo 8, pero ahora el verso 28, y nos vamos a dar cuenta de qué cosas somos más que vencedores. Tengo la impresión que nosotros muy seriamente, aunque nos hemos acercado a este pasaje muchas veces, debemos de meditar en él porque estamos viviendo la última época de la iglesia. Por eso el tema del retiro o decime es la iglesia y el tiempo del final. Porque no sabemos cuántos años le quedan a la iglesia. No sabemos si son 5, 10, 15, 20, 30 o 100, no sabemos. O si es menos. Pero el tiempo es final. Yo se lo tengo que recordar, aunque parezca tarabía, ¿verdad? Eso de tarabía, solo los abuelos lo saben, ¿verdad? ¿Quién sabe lo que es tarabía? Hermana, ¿tú sabes? Ah, ok. Pero así me decía mi mamá, ya pareces tarabía. Por favor, a los que levantaron la mano y les explican a los hermanos qué es tarabía. Viene del griego tarabía. No, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 8, verso 28, y sabemos que para los que aman a Dios, ¿usted ama a Dios? Más que sobre todas las cosas. ¿Vio cómo bajó la cosa? Todas las cosas, esa falta de trabajo está ahí. Todas las cosas, esa clase que perdió, ahí está. Todas las cosas cooperan para bien. Cuesta creer eso, ¿verdad?
Cuesta creer que una enfermedad coopera para bien. Pero ¿ya se dio cuenta que las enfermedades nos doblegan, hermano? ¿Ya se dio cuenta usted que esas enfermedades feitas lo doblegan a uno? Hasta lo hacen orar a uno. Dicen que cuando a uno le duele el callo, empieza a buscar vigilias, ¿verdad? Empieza a buscar ayunos. E imagínese usted cuando el doctor le dice, usted tiene cáncer. Ay, Señor. Qué difícil debe ser recibir una noticia de ese tipo, ¿verdad? Y ahora los médicos a veces son bien irresponsables porque solo ven a la persona, medio le hacen su examen y le dicen, usted tiene cáncer. Y después le hace exámenes más minuciosos. Dice, disculpe, me equivoqué. Sí, pero el otro ya se vio de una vez en el panteón. Y se ha dado cuenta que cuando los médicos dicen, usted tiene esto y esto y esto y le queda un año de vida, uno les cree más a los médicos que a Dios. Como que tuvieran más autoridad ellos. El que tiene más autoridad es nuestro amado Cristo. Nuestro Dios todopoderoso, que si los médicos dicen un año, Él puede decir, no, yo te puedo dejarlo el tiempo que yo quiera si te puedo sanar. Ahora, si nos quiere llevar, pues gloria a Dios, es ganancia. Pero no es fácil enfrentar una noticia de ese tipo. Pero aquí dice que todas las cosas a los que aman a Dios cooperan. Fíjese que qué interesante. ¿Qué es una cooperativa? No voy a hacer propaganda a las cooperativas, pero ¿qué es una cooperativa? ¿Alguien aquí ha participado de una cooperativa? ¿No? Ah, muy bien. ¿Qué hacen las cooperativas? Pues uno ahorra ahí, ¿verdad? Y con los ahorros juntan el dinero y se ayudan unos a otros. Cuando está todo el dinero junto, que forma un pequeño capital, pues el que quiera prestar ya presta con un interés. Y a través de eso la cooperativa. Cooperan todos. Y dice que todas las cosas cooperan para bien. Fíjese que hasta la gritada que le dio una hermana a otra coopera para bien. ¿O no? ¿Sí o no? Tal vez la otra hermana dijo, ay Señor, ¿y por qué me gritó? ¿Cuál será la razón? Pero ya se puso a meditar. ¿Será que yo la provoqué? ¿O yo lo provoqué? Uno empieza a preguntarse, ¿verdad? Todo ayuda a bien. ¿Lo cree usted? ¿Así con convicción lo cree? Entonces no se queje, hermanito, amado. Ya casi le digo hermanito lindo, pero usted... Solo algunos me entienden aquí, ¿verdad? Señor, perdóname, pero... Con tanto calor y hay que hacerlo reír a usted un ratito. Esto es para los que son llamados. ¿Usted ya fue llamado? ¿Tiene convicción de que ya fue llamado? Yo creo que usted fue llamado, por eso está aquí. Los que son llamados conforme a su propósito. Usted tiene un propósito. Y el propósito de Dios es tremendo, es maravilloso. Si nosotros realmente creyéramos el propósito de Dios, hermano, siempre viviríamos felices. Siempre estaríamos sonriendo. Yo como quisiera que los miembros de Iglesia de Cristo Betel fueran los cristianos más sonrientes de Guatemala. Pero a veces cuando veo a algunos, digo, ¿no cree que nosotros, por el gozo que tenemos adentro, porque hermano, ¿usted tiene gozo adentro? Aunque no tenga para irse en el bus hoy y que tenga que pedir ride. ¿Tiene gozo? Sí, hermano, si el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. Y eso nos permite levantarnos con fuerza, sabiendo que Él va a hacer la obra en nuestras vidas como Él lo ha prometido. Y entonces empieza a enseñarnos, porque a los que de antemano conoció, nos conoció hace mucho, ¿verdad? Yo no me voy a detener mucho en esas fases porque ya las hemos enseñado en otras ocasiones, pero ¿a usted lo conocieron
en espíritu. Y se enamoraron de usted. El hijo en la casa del padre se enamoró de usted. Y lo vino a buscar. Porque él vino a buscar lo que se había perdido. Y lo maravilloso es que lo encontró, hermano. Yo no sé qué estaba haciendo usted, pero sospecho que no se estaba portando bien. Y ahí lo fue a alcanzar el Señor. Dice que Él nos amó primero. Y también, después de conocernos, nos predestinó. Decretó lo que nosotros íbamos a hacer. Y los decretos de Dios no se mueven, a menos que nosotros los echemos a perder. Hacer hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para los que vinieron el viernes, saben que el tema fue un tema peculiar, ¿verdad? ¿Cuál era el tema? Insatisfecho. Este era el tema. Y nos declaramos los que estuvimos ahí este viernes insatisfechos. Hasta no despertar a su semejanza. Hasta no tener su imagen. Y ese es el plan. Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso ya lo tiene usted predestinado. Si usted va a ser novia, usted ya trae eso en sus genes. Y aunque no quiera, algo lo jala, algo lo jala. Consagrate, 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 consagrate. Y uno pone resistencia, hermano. Porque a veces a algunos les gusta su pecado. Lo soban todo. Lo cuidan. Lo alimentan. ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? Para que Él, es decir, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermano amado, Él es primogénito, pero cuando nosotros estemos terminados por la mano de Dios, va a costar encontrar dónde está Él. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque nosotros vamos a ser como Él, aunque no divinos. Por eso, mire, hay frases tan interesantes que a veces se me enervan a mí lo de adentro, los nervios o no sé qué. Cada vez que yo oigo algunos ministros que caminaron con el doctor Ríos, que incluso se mofan. Ahí hay hermanos con 800 cassettes del doctor Ríos, dicen unos. Eso ya pasó, dicen. No, yo no tengo 800, yo tengo como 2000. Y ya no en cassette, en digital. Aleluyita. Y cada vez que lo oigo, yo me edifico. Yo le decía a Otto, ¿por qué será ahí entre comidita y comidita, entre bocado y bocado, que la doctrina de tu papá es tan atacada? Todo el tiempo fue atacada, pero hoy es más atacada. Parece ser que las iglesias que hemos decidido guardar esa doctrina cada vez son más chiquitas. Más chiquitas. Pero no importa. Aunque se hagan más chiquitas, vamos a perseverar en esa palabra. Porque es la palabra de Dios revelada y que tenemos testimonio que tiene pie de imprenta. No me entienda mal, no es la palabra del hombre la que nosotros vamos a perseverar en ella, pero Dios usa hombres. Fíjese que usted me dispensa el amor de oírme. 11 años llevan algunos de estarme oyendo, otros llevan como 16. Y los que vienen del IMSS Central, cuando me oían por allá en escuelas dominicales, ya tienen como 25 años de oírme. Y todavía tienen ganas de oírme usted. Pero no me oyen a mí como Sergio Noriega, sino creo que tienen testimonio que somos mangueras, ¿verdad? La manguera solo sirve para que pase líquido.
Usted sabe que la manguera tiene utilidad, pero es el líquido al que usted quiere, no la manguera. Bueno, de repente trate bien a la manguera, ¿verdad? Gloria a Dios. Para que Él sea el primogénito, el doctor decía, Jesús, Jesúses. Porque esa es la etapa de Jesús alcanzando la estatura del varón perfecto que nosotros debemos alcanzar aquí en la tierra. Él alcanzó a los 30 años. Y vimos en su ministerio terrenal cómo alcanzó esa estatura. Pero la siguiente fase es Cristo. Cristos, es decir, ungidos. Amén. Y Él se presentó como glorioso. Y también nosotros vamos a ser gloriosos. Me estoy explicando. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire, hoy nos vemos algo feitos nosotros cuando nos vemos por dentro. ¿Usted le ve la envidia a algún hermano? Si la envidia fuera tiña, todos seríamos tiñosos, ¿verdad? Unos vendríamos con la tiña por acá, otros por acá, otros toda la cara tiñuda. ¿Aló? ¿Ah? Si agarrara color el orgullo, ¿de qué color vendríamos? ¿Aló? Pero ese día todos vamos a ser iguales y todos nos vamos a parecer a nuestro hermano mayor. Aleluya. Se va a ir la tiña, la toña y la tuña. Se va a ir todo aquello que nos está afectando. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Nos justificó, como dice Romanos 5:1. Hay versos que usted debe aprender de memoria. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo aprendí de niño y no se me ha olvidado. Ese fue el verso que iluminó a Lutero. Justificados pues por la fe, no por obras, como le decían sus mentores. Tenemos paz con Dios. Eso es lo que buscaba Lutero, paz con Dios. Cuenta la historia que Lutero agarraba un su chicote usted y se iba a su Bartolina, porque usted sabe que los frailes, que él era un fraile, tenía ahí su cubículo. Yo como me fui a dar mi vuelta por Antigua, otros fueron ayer y no invitaron. Y entré a una de esas ruinas. Ay, hermano, no entre a esas ruinas porque se le va a pegar algo. No, el que no tiene puerta abierta no se le pega nada, hermano. Ni el polvo. Pero me llamó la atención que hay una cosa así, mire, circular. Y los cuartitos para las monjas. Mire, como 1,20 m. Y 2, solo para una camita. Eso era su cuarto. Y así eran los lugares donde en los monasterios estas personas pasaban mucho tiempo. ¿Y sabe qué hacía Lutero? Se chicoteaba la espalda, ¡pah! ¡Pah! Hasta sacarse sangre. Porque literalizaban el hecho que cuando Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo, dice Pablo, ¿verdad? ¿Lo ha leído usted? Entonces ellos lo literalizaban. Y como sentía pasiones desordenadas Lutero, como usted, como yo, porque hay pasiones desordenadas, no se haga. ¿Verdad que sí? Y son feas. A veces cuesta controlarlas. Entonces él cada vez que le venía, ¡fa! ¡fa! Golpeaba su cuerpo. No va a empezar mañana, ¿verdad? No se va a volver masoquista, pero después de sangrarse las espaldas, creyendo que con que el cuerpo, porque tenían la idea platónica de que el cuerpo era malo, porque la filosofía se metió en la iglesia en esos tiempos. Eran más filósofos que creyentes.
Entonces creían que el cuerpo había que deshacerlo. Pero no tenía paz Lutero, solo dolor. Hasta que le revelaron en la palabra: justificados pues con Dios, o por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se le hizo la luz y tuvo paz. Ahora, Pablo recibe que los que conoció, a esto los predestinó, a esto los llamó, a esto los justificó y a esto los glorificó. ¿En qué tiempo verbal están esos verbos, hermana Eva? Los glorificó, pasado. Entonces, hermano, nosotros en Cristo, en la mente del Señor, en la mente del Padre, ya estamos glorificados. ¿Usted sabe que Dios vive en un presente continuo? Ese es un concepto a veces difícil de absorber, porque nosotros los hombres sí estamos sujetos a tiempo y espacio. Por eso nosotros tenemos pasado. Ahí cuando usted lloró por primera vez, ahí inició su pasado en la tierra. Cuando mi hermana se casó con... ¿Se acuerda usted? Eso es pasado. Ay, qué tiempos aquellos. Eso es pasado. Pero ahorita ellos dos aquí sirviendo, mire qué bonito que una pareja sirva al Señor. ¿Después de cuántos años de casado, hermano? Como 40 años de casado. Va. Ese es su presente. Buen presente, ¿verdad? Pero también el futuro ya viene mañana. Pero Dios no es así. Dios ve todo junto. Él ve tu pasado, tu presente y tu futuro, lo ve junto. Presente continuo. Difícil de entender eso, ¿verdad? Pero Dios no está sujeto a tiempo. Amén. Entonces Él ya te glorificó. Porque todo esto el Señor, porque te amó, lo hizo en la cruz del Calvario, cuando murió y también resucitó. Mire, hermano, el plan está hecho. La cosa es que usted se ponga pilas y que camine en ese plan. Entonces dice el apóstol y empieza a hacer unas preguntas, porque el apóstol como que tenía una manera de escribir donde preguntaba y él mismo se respondía. O probablemente preguntaba, porque nosotros no sabemos cómo fue escrito esto. Y le venía revelación y entonces escribía respuesta. O tal vez le revelaban la misma pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿qué diremos a esto? Dice. ¿Qué esto? Que nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Ahora, hermano, ¿usted sabe que sí hay gente y sí hay espíritus que están contra nosotros? A veces la familia se pone contra uno. El tío, el papá inconverso, la comadre. Porque usted de repente no nació en hogar cristiano y tiene padrino, madrina y de confirmación y no sé qué más, ¿verdad? Sí, ese puede ser parte de su pasado. Y como usted se convirtió, se enojó la comadre. El compadre dijo: ya no me puedo echar los tragos con mi compadre. Y se enojó. Hay gente que está contra nosotros. A veces el jefe, cuando sabe que usted es cristiano, que a usted no le gusta, se enoja. Porque él quiere que usted se los eche con él. Y algunos hasta se los echan, ¿verdad? Para no perder el trabajo. Espero que usted sea fiel. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién, se pregunta el apóstol, estará contra nosotros? Y nos sigue explicando: el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él
todas las cosas. Hermano, el que entiende ese verso ya la hizo. Ahí está su profesión, si usted está estudiando. Ahí está su matrimonio, si usted está estudiando. Ya no digas amén. Ahí está su matrimonio. Ahí está los que no han tenido hijos, sus hijos. Ahí está todo. Dice, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Qué es lo que usted necesita? Un esposo, ya no, ¿verdad? Consagración. Fíjese que la hermana muy sabia, porque a veces estar casado no ayuda a consagrarse. Ay, hermano, ¿y cómo me divorcio? No me entienda mal. Algunos solo andan buscando excusas. Pero es que a veces quiere jalar él, ¿verdad? Y ella no quiere. Y es como una piedra en el zapato. Y a veces es al revés. Ella quiere jalar y él no quiere. Y lo peor está que como tiene autoridad en casa, dice, no vas. Yo quiero ir. No vas. Y la cosa se le pone complicada a la persona, ¿no? Entonces, note usted que dice, ¿cómo no nos concederá también todas las cosas? Entonces, si ya nos dieron a Cristo, dice que no lo eximió. Dio lo mejor que él tenía, él mismo. Entonces, desde el momento que él murió en la cruz del Calvario y que por la fe eso se nos reveló, hermano, juntamente con Cristo ya nos dieron todas las cosas. Ojalá que usted lo entienda. Mire pues, ¿tiene usted problemas en su matrimonio? La restauración de su matrimonio ya la dieron ahí también. Lo que pasa es que usted tiene que tener fe y usted tiene que ser sabio o sabia. Mi esposo no es convertido, ahí está la conversión. Mis hijos no quieren nada con el Señor, ahí está su restauración. Ahora hablemos de cosas. Los que no tienen casa, ahí está su casa. ¿Me entiende? Todas las cosas. Juntamente con Él nos dio todas las cosas. Eso sí, yo le voy a añadir algo. No le voy a añadir a la Biblia, sino por los contextos bíblicos. Las cosas que nos van a servir para edificación. Amén. Las cosas que nos van a servir para llegar al objetivo. Porque si, por ejemplo, mis hermanos jóvenes que les gustan los carros, ¿o no les gustan los carros? Va. ¿Qué carro te gusta, Oscar? Audi. Cuidadito. Un Audi, ¿camioneta o sedán? Sedán. ¿4 puertas o 2? Aleluyita, mire pues, buenos gustos. Si yo le preguntara a otros, me hablarían de un Ferrari Carrera, ¿verdad? O no sé de qué me hablarían, ¿verdad? Pero si eso te va a servir para alejarte del Señor, no te lo van a dar. Te van a dar un Volkswagen. Porque tal vez eso no te va a alejar del Señor. Por eso, hermanos amados, preocupémonos porque nos prospere el alma. Porque cuando prospera el alma, el Señor ya no tiene pena de darnos cosas materiales. Porque dice, amada, amado, yo anhelo que prosperes en todo. ¿Y en base a qué está? Que juntamente con Él nos van a dar todas las cosas. Mire, esos son los versos preferidos a veces de la doctrina de la prosperidad. Pero en realidad, hermano, la Biblia habla de prosperidad, hombre. Pero dice que primero te prospere el alma. Y cuando te prospera el alma, tú sabes que la prosperidad material no te va a hacer daño. Es más,
cuando Dios prospera materialmente, siempre pone un propósito. Fíjese que a los corintios les dijo, seréis enriquecidos en todo. Búsquelo en 2 de Corintios, capítulo 8. Seréis enriquecidos en todo, le dijo a los corintios. Y los corintios eran ricos, hermano. Solo que no les gustaba mucho ayudar en la obra. Ni a Pablo ayudaban. Lea despacio Corintios. Pero inmediatamente cuando dice, seréis enriquecidos en todo, dice, para toda liberalidad. Entonces, cuando uno es prosperado en el alma y el Señor lo empieza a prosperar materialmente, usted tiene que preguntarle al Señor, ¿para qué me estás prosperando, Señor? Y Él le va a decir, para toda liberalidad, mi hijo. Le va a dar la capacidad de dar. ¿Sabe usted que ese es un ministerio? Romanos 12:6. El que da con liberalidad, dice. Y está en la lista de los que predican, dice. El que predica, hable las palabras de Cristo. El que administra, hágalo con diligencia. El que exhorta en la exhortación, el que sirve en el servicio, el que da con toda liberalidad. Entonces, hermanos, yo entiendo que cuando el Señor te prospera el alma y luego te prospera materialmente, es porque te quiere usar para su obra. Amén. No los veo muy contentos. Otra pregunta. Si quiere aplaudir, aplauda con ganas, hermano. Otra pregunta del apóstol: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Usted es escogido de Dios. Y hay uno que lo quiere acusar, ¿verdad? Hay uno que se mete en el desfile de los hijos de Dios, hermano. Y dice, el hermano, a ver, mejor me voy a inventar un nombre para que nadie se sienta aludido. Pancracio. ¿No hay ningún Pancracio aquí? De repente no va a querer decirlo. El hermano Pancracio, mira, está viendo otras mujeres. Porque hay uno que su nombre es acusador. Diablo es acusador. Amén. Ahí está acusando. Pero tenemos un fiscal que cada vez que nos acusan, Padre, aquí están las señales que te recuerdan que yo ya morí por ese pecado. Y lo mejor es que ese fiscal, ese abogado defensor, no nos cobra nada. Es gratis. Aleluya. Él no necesita cobrar porque es dueño de todo. Amén. Dios es el que justifica. ¿Y por qué Dios nos justifica? Por el amor del Hijo que se sacrificó por nosotros. ¿Quién te va a acusar? Nadie. Si es que te metes en Cristo. Amén. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado cuando observamos a los hermanos pecar. Porque a veces pasa, ¿verdad? Se encuentra usted un hermanito que va con la otra. Híjole, dice, hasta uno se siente mal, ¿verdad? ¿O no le ha pasado a usted? Dice uno, ay, mejor que no me mire. Porque se siente uno mal, porque qué feo es eso, ¿no? ¿No le ha pasado a usted? Y uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Se lo digo a la esposa o no se lo digo? Qué difícil, ¿verdad? Ah, mejor se lo voy a decir al pastor. ¿A mí me trae el problema usted? Pero cuando eso sucede, usted tenga misericordia. Porque Gálatas capítulo 6, verso 1 dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con un espíritu de mansedumbre, examinándote a ti mismo, no sea que tú también seas juzgado. En otras palabras, lo que le pasó a ese hermano, que no se admite y no se acepta, pero el Señor restaura
y disciplina. Te puede pasar a ti que criticas. Eso es lo que está diciendo. Entonces tenemos que tener un espíritu de mansedumbre. No empiece a regar. Yo veo a fulanito de tal y que ya todo el mundo lo sabe. No lo riegue, porque la riega. Usted tráigalo al pastor. Que el Señor le dé sabiduría al pastor para trabajar la restauración de la persona. Fíjese que hay cosas que muchas veces en ministración alguien dice, pero después la riega a esa misma persona. Y después dice, mire, ya no me ministro porque toda la iglesia lo sabe. Sí, pero usted lo regó. Hermano amado, seamos discretos. Oremos por la persona. Ve a alguien usted sentadito ahí tomándose una cerveza, no se asuste. Empiece a orar por él, pero sí informe. Todos se quedan quietos, ¿verdad? ¿Quién es el que acusa? No le haga el trabajo al diablo. Él es el acusador. ¿Quién era el que en el Chavo del 8 acusaba a los demás? ¿Quién era? ¿Kiko o Ñoño? Ay, si así supieran la doctrina ustedes. Ñoño era el que acusaba. Le voy a decir a tu papá, así decía, ¿verdad? Bueno, ¿quién es el que condena? Si Cristo Jesús es el que murió. Hermano, nosotros no podemos ser condenados si es que estamos ya en Cristo. ¿Quién es el que condena? Pregunta él. Como que esperara una respuesta aún de las potestades. Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por eso cuando hay hermanos que enseñan una escatología chanfleada, tenga cuidado. Yo vi a un ministro que dijo, el séptimo sello ya se abrió. Dije yo, este hermanito anda cruzado. Me tomó unos 3 años hablarle a puerta cerrada y decirle, mira, ¿por qué dijiste que el séptimo sello ya se abrió? Me dio sus explicaciones, solo que se hizo bolas. Entonces yo sencillamente le cité la Biblia y le dije, mira, ¿te acuerdas que cuando el séptimo sello se abre, se tira el candelero de oro a la tierra? Y se termina la intercesión. Si tú andas diciendo que el séptimo sello ya se abrió, y eso fue hace como 7 años, entonces ya no hay intercesión en la tierra. Pero yo no creo eso, hermano. Porque cuando se abra el quinto, el sexto y el séptimo, usted y yo ya estamos en la presencia del Señor. Como todavía no ha sido la parucía, nosotros todavía tenemos intercesión. Porque Él también intercede por nosotros. Hermano, qué trabajo el que le damos a nuestro Señor. Yo no sé cómo hace Él, pero Él es Dios, ¿verdad? Él está viendo cuando usted le grita a la esposa. Y le dice, Señor, yo también morí por eso. Él está viendo cuando usted se comporta mal. Él sabe lo que se hace en los cuartos a oscuras. Él sabe lo que los jóvenes hacen en sus cuartos cuando creen que están solos. Pero Él intercede, intercede, intercede ante el Padre. Por eso sería terrible que ya no hubiera intercesión. Eso significa que nos quedamos. Pero no nos hemos quedado, ¿verdad, hermanos? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí viene una lista de cosas de las que nosotros vamos a ser más que vencedores, hermano. ¿Tribulación? ¿Será que la tribulación de estos días a usted lo va a separar del amor de Cristo?
Note que aquí no estamos hablando de la semana 70 de Daniel, sino tribulaciones personales. ¿Cuál es su tribulación, hermano? ¿Cuál es su tribulación? Ay, hermano, ese mi esposo sí que es pura tribu. Esa mi esposita sí que es pura tribu. Ay, hermano, estoy hasta aquí de deudas. ¡Qué tribulación! ¿Para qué se metió en deudas? ¿Quién lo manda? ¿Angustia? ¿Qué lo angustia a usted? ¿Será que la angustia lo va a separar del amor de Cristo? Es la pregunta. ¿Está usted siendo perseguido? Estamos viviendo en tiempos donde muchos cristianos están muriendo. Hoy qué triste, hermano, es ver que le están prendiendo fuego a pastores en ciertos países y se ve en el Facebook. Cuando les echan gasolina y les prenden fuego, hermano. Eso ya no es algo que nos pueden contar, ni del primer siglo, el segundo siglo. Eso ya está pasando. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un país donde gracias a Dios hay libertad. Pero ¿será que esa libertad va a seguir? Yo sé que usted está contenta y está contento por su nuevo presidente. Porque usted dice, es cristiano. Bueno, a las pruebas nos vamos a remitir. Disculpe que yo sea tan incrédulo, pero muchos cristianos en Guatemala han hecho política y han fallado estrepitosamente y han dejado el evangelio mal parado. Oremos por nuestras autoridades, que el Señor los use. Pero a veces confiamos en el hombre, que las leyes van a continuar como estamos esperando que continúen, y puede ser que sea al contrario. Amén. Entonces, hambre, ¿tiene usted hambre? Sí, hermano, porque usted no se apura y no he desayunado. No, pero hay gente que sí, hermano, en el África tiene hambre, en el Asia, en nuestras aldeas que nunca hemos visitado, hay hambre. O mejor dicho, 1 de cada 2 niños en el altiplano de nuestro país está desnutrido. Y usted hasta bota la comida. ¿O no? Ay, no, hermano, yo no la boto. Cayendo va y la agarro y me la como. Pero, hermano, hay gente con hambre. Pero ¿será que tener hambre nos puede separar del amor de Cristo? El apóstol Pablo está diciendo, no. O espada. Hoy sería pistola. Niega a tu Señor con la pistolota ahí en... Permítame, hermano. Niega a tu Señor. ¿No? ¿No? ¡Pah! Claro, es mi mano, ¿verdad? Pero ¿qué tal una pistola real? ¿Usted ya se puso a pensar eso? ¿Cómo nos comportaríamos? ¿Será que eso nos va a separar del amor de Cristo? La Biblia dice no. No debería de ser así, pero quizá algunos sí. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Pablo vivió en una época donde realmente ser cristiano no era fácil. A Pablo lo perseguían para matarlo. En Jerusalén habían hombres que habían hecho juramento para matarlo y no comer hasta que no lo mataran. Entonces él dice, somos puestos a muerte todo el día. Hermano amado, yo creo que nosotros somos perseguidos por más espíritus de lo que usted se imagina. Hay batallas que rugen sobre nuestras cabezas y no sabemos cómo los ejércitos del Señor nos han librado. Amén. Y tal vez no nos damos cuenta, somos considerados como ovejas para el matadero. O sea que el verdadero cristianismo, hermano, no nos garantiza la vida física. ¿Ya se dio cuenta usted? Yo no sé cuánto tiempo nos quede sobre la tierra.
Pero hermano, ya van a venir leyes que probablemente van a hacer que los templos se cierren. Ay, hermano, entonces mejor no construyamos templo. Bueno, no sé cuándo van a venir. Pero yo creo que van a venir leyes. Mire, hermano, ahorita es muy sutil. Yo ya le conté que para que nosotros podamos tener una licencia de sonido tenemos que pagar 5,000 quetzales al año. Si no, nos quitan la licencia de sonido y nos pueden cerrar el templo. ¿Y qué tal si un día no tenemos? Nos vienen a cerrar. Esas leyes ya existen. Y ni porque tengamos buenos abogados aquí, como es ley. ¿Y qué tal si después ya no son 5, sino son 10 o 15 o 20? Y lo llamativo es que solamente es a los templos evangélicos. ¿No le parece que son leyes dirigidas para frenar el evangelio? Los pastores ya no pueden tener una personería jurídica si no tienen tercero básico aquí en este país. Y la mayoría de los 25,000 pastores que más o menos hay en Guatemala no llegaron a sexto. Si no tienen un título teológico, no pueden ser pastores ni tener su personería jurídica. ¿Qué tal si con una leyecita, no le estoy dando ideas al diablo, dijeran, se cierran todas las iglesias que no tienen personerías jurídicas? Se cierran más de 20,000. Ya hay leyes. Yo hablando con Otito me dice, mira, cuando yo le hablaba que la doctrina, ¿verdad? Cada vez la quieren menos. Sí, hermano, eso es una realidad. Entonces él me decía, mira, ¿no será que vamos a terminar en las casas? ¿Por qué crees que le puse a la iglesia ministerio en casas? Porque si a mí me cierran una vez el templo, sigo en las casas. Por eso es tan importante ir a un discipulado, hermano. Porque con una red discipular solo decimos, bueno, nos reunimos en tal lugar. Las casas. Los chinos se tuvieron que meter en la llamada iglesia secreta. Dice que es el 20% de la población china. Ellos son 1,500 millones de personas. Sáquele el 20%. Son casi 300 millones de la iglesia que se reúne en secreto. Eso ya lo vive China. Por eso usted debería estar dispuesto a abrir su casa. No para que vayamos a comer, porque eso es lo que sale caro. Para que vayamos a comer de la palabra del Señor. Por eso, Iglesia de Cristo Betel es ministerio en casas. Qué bonito es llegar a las casas, ¿verdad? Tal vez un mes ya no venimos aquí, nos vamos a las casas. Ay, hermano, a mi casa no, porque fíjese que la tengo en construcción. Si no, lo vamos a ir a juzgar, hombre. Lo que queremos es estar con usted. Es que no tengo silla, nos sentamos en el suelo, ¿y qué? Es que no tengo cubiertos, comemos con la mano. Amén. ¿Acaso es lo material lo que importa? Mi pastor decía, si a mí me van a predicar la palabra, aunque sea debajo de un palo de aguacate, solo cuidando de que no le caiga un aguacatazo en la cabeza. Muy bien, pero en todas estas cosas, ahí vamos terminando. Tribulación, persecución, ¿qué más? Angustia, hambre, desnudez, todo lo que usted quiera, dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Usted va a tener victoria, aunque enfrente estas y muchas cosas más, por aquel que nos amó.
Deme unos minutitos, porque estoy convencido de que ni la muerte. Mire qué lindo. Sí, hermano, cuando nosotros morimos, en lugar de ponernos tristes, deberíamos de ponernos contentos. ¿Verdad que sí? Lloremos, pero también de gozo, de que ya nuestra madre ya no sufre más y se fue con el Señor. Lloremos porque nos hace falta papá, pero ya está con el Señor y está mucho mejor. Ni la vida. Yo creía que solo la muerte podía ser peligrosa, pero la vida también es peligrosa. Porque ya se dio cuenta usted que si la vida nos va a servir para perdernos, sería mejor morir antes. ¿Se acuerda de aquel rey Ezequías, verdad? Fue el rey que se enfermó. Él estaba bien con Dios cuando estaba enfermo y se puso a ayunar y se volteó, dice, hacia la pared y clamaba: Señor, dame más tiempo. ¿Y cuántos años le dio Dios? 15 años. ¿Ah? ¿Y para qué le sirvieron los 15? Mejor se hubiera muerto. Entonces, la vida puede ser un tropiezo. Pero permita a Dios que la vida que vivimos en la tierra, hermano, nosotros no caigamos en esos tropiezos. Ni ángeles. Ay, hermano, yo creía que los ángeles eran buenos. No, hay caídos. Hay ángeles caídos. Quiere decir que puede aparecer un ángel y hacerte tropezar. ¿Cómo puede aparecer un ángel y te puede fortalecer? Ni principados, estos son todavía mayores. Son potestades espirituales, hermano. Mire, yo no me quiero meter mucho en eso, pero usted sabe que Guatemala tiene sus propias potestades. México tiene otras potestades. Ahí está la Chabelita. ¿O no es Chabelita? No, es la Lupita. Esa es una potestad enorme, hermano. Yo creo que cuando uno entra a México, tiene que ir bien cuidado por parte del Señor y con las puertas cerradas, porque la Lupita debe ser una potestad grandota. ¿O no? Pero aquí por el oriente del país tenemos nosotros también nuestra potestad, ¿verdad? Pero no es nuestra. Que el Señor la reprenda. Pero ni principados son potestades que rigen áreas, como el príncipe de Grecia. ¿Qué tan poderoso sería el príncipe de Grecia que retuvo a un arcángel llamado Gabriel? Lo aprisionó juntamente con el príncipe de Persia. ¿De qué tamaño serán esas potestades caídas, hermano? ¿Y cómo será el de Guatemala? Le debe gustar bailar el son. Le deben gustar las guapas mujeres. Y le debe gustar la marimba. No, ¿cómo será esa potestad? ¿Contra qué realmente estamos peleando? Pero dice que ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes. Hay una versión que dice ni los poderes cósmicos. Hermano, este universo está lleno de poderes. Aquellos que hacen películas de ciencia ficción, no crea que todo es mentira. Saber de dónde reciben revelaciones y lo ponen en películas, en guiones, y usted va a gastar plata para verlo. Ahí se gasta la ofrenda. Mejor lea la palabra. Y ahí va a ver que la guerra de las galaxias aquí está. Y que se va a dar. Dice esta versión, y voy a tratar de quedarme ahí. Estoy convencido, dice el apóstol, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios.
ni nuestros temores de hoy. Mire qué interesante. Ni nuestras preocupaciones de mañana. ¿Se ha dado cuenta usted que mucha gente por preocupaciones del mañana cambia su vida y empieza negocios feos? Por las preocupaciones de pagar mañana, por las preocupaciones de tener para el futuro. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios, porque nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y todavía nos ama. Aleluya. Que no le juegue rudo esa su tentación en la que usted cae, porque no sobrevendrá tentación que no sea humana, sino aquella que nosotros podamos soportar. ¿Por qué el Señor tiene esa gracia? Porque Él ya nos hizo más que vencedores en la cruz del Calvario. Fíjese que cuando yo recibía esto, hermano, tal vez este sea el mero centro del mensaje, el Señor me decía, tienes que ir siempre a la cruz. No que me fabrique una mi crucita, ¿verdad? Tienes que ir a la cruz cada vez que hay algo difícil, tienes que ir a la cruz, porque ahí está tu victoria. Ahí está tu victoria. Ahí se fraguó tu victoria. Y yo se lo traslado a usted. Cada vez que usted esté a punto de sucumbir ante cualquier adversidad, vaya a la cruz. Vaya a la cruz. Vaya, hermano, que le den visión quizá de ese madero donde está corriendo la sangre. Sangre perfecta. Sangre inmaculada. Y que eso le recuerde que somos más que vencedores por ese sacrificio maravilloso en la cruz del Calvario. Ve al crucificado. Ese es el centro del Evangelio. Véalo con su corona de espinas, sangrando por todos lados. Véale sus manos horadadas y sus pies horadados. Lo hizo por amor. Y cuando usted va a la cruz, si le está interesando otra mujer, cuando la vea, ya no la va a ver igual. Si le está interesando otro hombre, cuando vea la cruz, ya no va a ver igual a ese hombre porque no es suyo. Si le están interesando cosas que el Espíritu no le da testimonio, vea la cruz, tenga la visión de la cruz por el Espíritu, y eso que usted anhela se le va a volver feo. Ese vicio oculto, vaya a la cruz y póngalo a los pies del Señor. Y cuando otra vez venga la tentación, ya no le va a llamar la atención. Porque con la visión de la cruz no se puede pecar. Con la visión de la cruz no se puede pecar. Póngase de pie, hermano. Usted y yo, por misericordia,